todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a continuar con la segunda parte del cascanueces. Ya vamos a hacer, bueno, pues acabo de terminar de grabar los vídeos y así es como nos hemos quedado. Vamos a hacer su pelo, terminaremos de hacer el cuerpo, la carita, bueno, pues ya lo veis. Os recuerdo rápidamente a todos que podéis tener también este patrón por escrito a través de mi tienda de Etsy, que por aquí os estaré dejando un enlace seguramente aquí en esta esquinita. Y nada, sin más lío, vamos a comenzar. Bueno, pues así vamos con las piernas. En la vuelta 47, al final teníamos 21 puntos en cada una de ellas. Vamos a comenzar ahora a hacer la unión de piernas. Vamos a asegurarnos de que la unión quede por la parte interior de cada pierna para que las dos queden mirando hacia el mismo lugar. Entonces, para eso, en la segunda pierna donde estábamos tejiendo, vamos a hacer todos los puntos bajos que sean necesarios hasta que lleguemos al centro interior de esta pierna. Así que vamos a seguir tejiendo puntos bajos. Os voy a decir en mi caso cuántos son, pero bueno, cada uno que haga los que sean necesarios para estar en el lugar correcto. De momento llevo 3, 4 y 5. Lo voy a dejar por ahí, ¿vale? Más o menos creo que podéis ver aquí, en el lugar donde nos hemos quedado. Y ahora, para hacer el cuerpo, vamos a comenzar a nombrar las vueltas desde la número 1 de nuevo. Así que en esta vuelta número 1 comenzamos haciendo 2 cadenas. 1 y 2. Y ahora nos vamos a unir a la otra pierna, ya sabéis, dejándolas así bien hacia el mismo lugar. Nos vamos a pinchar por ahí en el punto central interior de esa pierna. Y vamos a hacer los 21 puntos bajos que tiene esta pierna. Colocamos aquí el marcador, que este sería el primer punto. Y así vamos tejiendo alrededor hasta tener los 21 puntos. Cuando os encontréis con este salto de aquí, donde habéis terminado de tejer la pierna, pues ahí tejéis el último punto y simplemente tenéis que pasar al punto siguiente que no está tejido, ¿vale? Este estaría tejido, entonces vamos al siguiente, apretamos bien ahí y seguimos tejiendo los 21 alrededor. Después de los 21 puntos de la primera pierna, vamos a tejer 2 puntos bajos en cada una de las cadenas que hemos hecho de unión. Fijaros aquí donde tenemos el marcador, este es el primer punto de esta pierna, no es una cadena. Entonces tenemos que ir aquí a la cadenita. Ahí tenemos el primer punto de la cadena. Apretamos bien para que no nos quede ahí una abertura que luego se ve feo con el relleno. Y vamos a la siguiente. Ahí. Y ahí ya tenemos los 2 puntos de las cadenas de unión. Y ahora vamos a hacer los 21 puntos que tiene esta pierna. Vamos al siguiente punto que no está tejido, ¿vale? Este de aquí está tejido, este no. Os voy a decir, por si hay alguien que cuando hace esto se le queda muy abierto esta parte, también hay un truquito y es que lo voy a hacer ahora para que lo veáis. Yo no lo suelo hacer, pero lo podéis hacer si os queda esta parte muy abierta. Aquí en este punto que está tejido, nos metemos, sacamos la hebra y ahora sin cerrar vamos al siguiente, que es el punto que verdaderamente nos toca tejer, nos volvemos a meter ahí, sacamos hebra y cerramos todo junto. Es como si hubiéramos hecho una disminución, pero realmente sin hacerla, porque este punto de aquí no tocaba hacerlo, este sí, y lo que hemos hecho es un punto simplemente. Y así se queda esta parte de aquí bien cerradita, no corréis el riesgo de que quede el punto abierto y seguís teniendo los mismos puntos, ¿vale? Si lo queréis hacer normal, lo voy a deshacer para que lo veáis, pues simplemente este punto está tejido, nos vamos al siguiente, hacemos punto bajo y ahí tenemos el primer punto de la siguiente pierna, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer son los 21 puntos que tiene la pierna alrededor. Una vez que tenemos los 21 puntos de la siguiente pierna, nos falta hacer aquí en las cadenas otros 2 puntos. Un punto en la primera cadena y un punto en la siguiente cadena.
Y terminamos así la vuelta número 1 del cuerpo con un total de 46 puntos. Ahora, desde la vuelta número 2 hasta la vuelta número 16, vamos a hacer un punto en cada punto de los 46 que tenemos. Al llegar al final de la vuelta 16, vamos a comenzar la 17 haciendo 5 puntos bajos y marcamos el primero. Después de los 5 puntos bajos vamos a hacer una disminución. Ahí. Y esto de 5 puntos bajos y una disminución lo vamos a repetir 5 veces más. Al terminar de hacer las repeticiones, vamos a tejer ahora los 4 puntos bajos que quedan aquí al final, un punto en cada punto, y terminamos esta vuelta número 17 con un total de 40 puntos. Ahora en la vuelta 18 y en la vuelta 19 vamos a tejer los 40 puntos que tenemos, uno en cada punto. Ahora en la vuelta número 20 vamos a cambiar ya al color rojo, así que el último punto de esta vuelta 19 lo vamos a cerrar con el rojo. Y en esta vuelta número 20 yo voy a tejer por la hebra que está atrás, dejando libre esta parte de delante, pero no es obligatorio, o sea, solamente lo hago así para luego dejar esto como guía donde voy a colocar la pechera y eso, pero realmente no se va a ver. Por aquí tenéis, ¿veis? Queda todo tapadito, así que bueno, si vosotros os guiáis bien solo con el cambio de color, pues no hace falta que lo hagáis así. Yo lo voy a decir como yo lo hago. En la vuelta número 20 tejemos por la hebra de atrás los 40 puntos. En la vuelta número 21 volvemos a hacer los 40 puntos que tenemos en color rojo, ya tomando el puntito completo. En la vuelta número 22 vamos a comenzar haciendo 5 puntos bajos. Vamos a marcar el primero, 2, 3, 4 y 5. Después de los 5 puntos bajos vamos a hacer un aumento. Y esto de 5 puntos bajos y un aumento lo vamos a repetir 5 veces más. Después de las repeticiones tenemos aquí al final 4 puntos bajos que vamos a tejer un punto en cada punto. Y terminamos así la vuelta número 22 con 46 puntos. Ahora desde la vuelta número 23 hasta la vuelta número 36 vamos a hacer un punto en cada punto de estos 46 que tenemos. Aquí estamos al final de la vuelta número 36, ahora en la vuelta 37 vamos a comenzar haciendo 9 puntos bajos y marcamos el primero. A continuación de los 9 puntos bajos vamos a hacer una disminución y esto de 9 puntos bajos y una disminución lo vamos a repetir 3 veces más. Y al terminar todas las repeticiones nos quedan aquí al final 2 puntos bajos que hacemos un punto en cada punto y terminamos esta vuelta número 37 con 42 puntos. Ahora en la vuelta número 38 comenzamos haciendo 5 puntos bajos y marcamos el primero, 1, 2, 3, 4 y 5, y después de los 5 puntos bajos hacemos una disminución. Y esto de 5 puntos bajos y una disminución lo vamos a repetir 5 veces más. Llegamos así al final de la vuelta número 38 con 36 puntos. Ahora en la vuelta 39 comenzamos haciendo 4 puntos bajos. Marcamos este primero, 1, 2, 3 y 4. Después de los 4 puntos bajos hacemos una disminución.
Y ahora esto de 4 puntos bajos y una disminución lo vamos a repetir 5 veces más. Terminamos la vuelta 39 con un total de 30 puntos. Ahora en la vuelta número 40 comenzamos haciendo 3 puntos bajos. Marcamos el primero. Ahí tengo 2 y 3. Después de los 3 puntos bajos hacemos una disminución. Y esto de 3 puntos bajos y una disminución lo vamos a repetir 5 veces más. Llegamos así al final de la vuelta con un total de 24 puntos y para la siguiente ya vamos a cambiar al color piel. Aquí estoy al final de la vuelta número 40. Entonces, como dije antes, cambiamos el color al color que vayáis a utilizar de color piel, así que el último punto de la vuelta 40 lo cerramos con el nuevo color. Tenemos al final de esta vuelta 24 puntos, que no recuerdo si lo he dicho, y ahora en la vuelta 41 y en la vuelta 42 vamos a hacer los 24 puntos que tenemos ya con el nuevo color. Acordaros de ir rellenando el cuerpo según os haga falta, ¿vale? Y vamos así. En la 41 y en la 42, un punto en cada punto con el color que vayáis a utilizar para hacer la piel. Después de esta vuelta, como sabéis, yo estoy utilizando estos palitos para darle más rigidez al cuerpo, así que si queréis utilizarlos ya después de esta vuelta, le colocáis uno ahí en el torso para dar luego mayor estabilidad a la cabeza y seguimos tejiendo. Entonces vamos a comenzar a nombrar las vueltas de nuevo desde la número 1 porque vamos a empezar a hacer la cabeza, así que en la vuelta número 1 comenzamos haciendo 3 puntos bajos y marcamos el primer punto. Después de los 3 puntos bajos hacemos un aumento y esto de 3 puntos bajos y un aumento lo vamos a repetir 5 veces más y así terminamos la vuelta con un total de 30 puntos. En la vuelta número 2 vamos a empezar haciendo 4 puntos bajos, uno en cada punto, y después de los 4 puntos bajos vamos a hacer un aumento. Esto de 4 puntos bajos y un aumento lo vamos a repetir 5 veces más y terminamos la vuelta número 2 con un total de 36 puntos. En la vuelta número 3 vamos a comenzar haciendo 5 puntos bajos. Marcamos el primero. Después de los 5 puntos bajos hacemos un aumento. Y esto de 5 puntos bajos y un aumento lo vamos a repetir 5 veces más. Y así terminamos la vuelta número 3 con 42 puntos. En la vuelta número 4 vamos a comenzar haciendo 6 puntos bajos, uno en cada punto. Después de los 6 puntos bajos hacemos un aumento. Y esto de 6 puntos bajos y un aumento lo vamos a repetir 5 veces más. Y terminamos la vuelta número 4 con 48 puntos. En la vuelta número 5 vamos a comenzar haciendo 7 puntos bajos. Después de los 7 puntos bajos hacemos un aumento. Y esto de 7 puntos bajos y un aumento lo vamos a repetir 5 veces más. Y así terminamos la vuelta con un total de 54 puntos. Ahora, desde la vuelta número 6 hasta la vuelta número 19 vamos a hacer un punto en cada punto de los 54 que tenemos. Al terminar la vuelta 19 vamos a colocar los ojos de seguridad. Se los tenemos que poner entre las filas 15 y 16 contando desde el cambio de color. Entonces, vamos a ver, desde el cambio de color que tenemos aquí, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Esta es la 15, la siguiente es la 16, así que ahí, en esta fila de ahí, y con una separación de 10 puntos entre uno y otro. Entonces, para que nos quede bien, vamos a localizar el centro de la cara, que para mí es este. Aquí lo tengo así bien rectito. Y ahora vamos a contar 5 puntos hacia un lado.
1, 2, 3, 4, 5. Ahí iría uno de los ojos. Y de nuevo, desde la mitad, que era aquí, 5 puntos hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahí iría el otro. Ahí está. Lo aseguramos, ya sabéis que poniéndole el seguro y quemándole un poquito con un mechero, con un encendedor, quemando un poquito esta parte, ya se queda bien seguro. Así quedaría ya bien aseguradito y ahora seguimos tejiendo en la vuelta número 20. Entonces en la vuelta 20 vamos a comenzar haciendo 7 puntos bajos y después de los 7 puntos bajos hacemos una disminución. Y esto de 7 puntos bajos y una disminución lo vamos a repetir 5 veces más y así finalizamos la vuelta 20 con 48 puntos. Ahora en la vuelta número 21 vamos a comenzar haciendo 6 puntos bajos, uno en cada punto, y después de los 6 puntos bajos hacemos una disminución. Esto de 6 puntos bajos y una disminución lo vamos a repetir 5 veces más y así terminamos la vuelta 21 con 42 puntos. Ahora en la vuelta número 22 vamos a comenzar haciendo 5 puntos bajos y después de los 5 puntos bajos hacemos una disminución. Esto de 5 puntos bajos y una disminución lo vamos a repetir 5 veces más y así terminamos la vuelta con un total de 36 puntos. Ahora en la vuelta número 23 comenzamos haciendo 4 puntos bajos. Después de los 4 puntos bajos hacemos una disminución y esto de 4 puntos bajos y una disminución lo vamos a repetir 5 veces más y así terminamos la vuelta 23 con 30 puntos. Ahora en la vuelta 24 vamos a comenzar haciendo 3 puntos bajos, 1, 2 y 3, y a continuación de los 3 puntos bajos hacemos una disminución. Esto de 3 puntos bajos y una disminución lo vamos a repetir 5 veces más y terminamos la vuelta con 24 puntos. En la vuelta 25 vamos a comenzar haciendo 2 puntos bajos, 1 y 2. A continuación hacemos una disminución y esto de 2 puntos bajos y una disminución lo vamos a repetir alrededor de toda la vuelta y terminamos con un total de 18 puntos. Ahora en la vuelta 26 vamos a comenzar haciendo un punto bajo y a continuación de este punto bajo hacemos una disminución y vamos a repetir 5 veces más esto de un punto bajo y una disminución. Y así terminamos la vuelta con un total de 12 puntos. En la vuelta 27 vamos a hacer 6 disminuciones, que son las que podemos hacer alrededor de toda la vuelta, y ahí nos vemos para terminar de cerrar. Al terminar de hacer las 6 disminuciones, vamos a hacer una cadena y cortamos dejando algo de hebra para poder cerrar ahí. Terminamos de sacar toda la hebra y con una aguja vamos a terminar de cerrar los puntos que tenemos aquí. Tenemos que ir pasando con la aguja por cada uno de los puntos que tenemos, así tomando solo una de las hebras, la que está más hacia adentro. Pasamos así. En el siguiente punto. En el siguiente, ya llevo 3. 4. 5. Y 6.
Y una vez que hemos pasado por los 6 puntitos, estiramos y ahí cerramos bien, escondemos la hebra y así estaría cerradita la cabeza. Así que bueno, ahora vamos a continuar haciendo su nariz. Entonces ahora para hacer la nariz vamos a comenzar haciendo un anillo mágico y dentro del anillo mágico hacemos 6 puntos bajos. Ahora cerramos el anillo y en la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos. Un aumento en cada uno de los puntos que tenemos en el anillo. Y terminamos así la vuelta con un total de 12 puntos. A ver, que este no lo he hecho bien. Ahora en la vuelta 3 y en la vuelta 4 vamos a hacer un punto en cada punto de los 12 que tenemos. Al final de la vuelta 4 hacemos una cadena en el siguiente punto, bueno, un punto deslizado, perdón, en el siguiente punto. Ahora una cadena y ya podemos cortar la hebra, dejamos suficiente para coser. Le ponéis un poquito de relleno y ahora se lo vamos a coser centrado entre los ojos, una fila por debajo de estos. Lo ponemos ahí en el centro, aquí terminan los ojos, entonces el primer punto que vamos a dar de esta parte de arriba de la nariz lo vamos a hacer en esta fila de aquí. Entonces ahí es donde va, perdón, con el dedo no se ve, ahí es donde va a ir colocada la naricita. Lo cosemos todo alrededor. Ya sabéis que para coser y que se vea bonito, vamos tomando la hebra que tenemos aquí del tejido que acabamos de hacer, tomamos la hebra de dentro, dejamos esta de fuera libre, tomamos esta de dentro y vamos tomando, a ver que lo tengo que volver a medir, ahí, un puntito de la cara. Un puntito de la cara y un puntito de la hebra que vamos a coser del tejido. La hebra de dentro de nuevo y un puntito de la cara. Y así vamos alrededor de nuestro tejido. Así estaría cosido y como os digo, os voy a mostrar aquí, al coser así de esa manera la costura se ve mucho más limpia porque tenemos por aquí la hebra que hemos dejado sin coser y se ve, bueno, así estirando, claro, pero para que vosotros lo veáis, ¿vale? Así naturalmente se quedaría y quedaría la costurita así, mucho más limpito el tejido. Así que ahora vamos a seguir con sus bigotes. Para los bigotes vamos con el color blanco y vamos a comenzar haciendo un anillo mágico y dentro de este anillo mágico vamos a hacer 4 puntos bajos. 2, 3 y 4. Cerramos el anillo y ahora la vuelta 2 vamos a hacer estos 4 puntos que tenemos. Esto de aquí lo hacemos con un poquito de paciencia. Vamos a girarlo ya un poquito, ¿vale? Lo forzamos un poquito a que se gire, a hacer con esta parte del anillo que sea ya un piquito hacia arriba, para que podáis dar el primer punto en donde corresponde sin batallar demasiado. Entonces ahí hacemos el primer puntito y lo vamos girando ya, vamos haciéndole forma para que esto sea un piquito. En el siguiente, perdonadme que no se vea mucho en la cámara, pero es que esto hay que hacerlo con un poquito de fuerza, ya os estaréis dando cuenta. Entonces, además de que es pequeño el tejido, en el siguiente otro, ya llevo 3. Y en el siguiente otro y ya tenemos los 4. Ahí está, en la vuelta 2 los 4 puntos. Ahora en la vuelta 3 vamos a hacer un punto y un aumento durante 2 veces. Lo vamos a repetir 2 veces. Voy a cortar ya esta hebra que tengo por aquí molestando para que lo veáis lo mejor posible. Entonces el primer punto
Ahí en el primero hacemos un punto bajo, en el siguiente un aumento. Ya sé que esto primero se complica un poco, ¿vale? Pero lo hacemos con paciencia, si no, no nos queda el bigote puntiagudo. Ahí está el aumento. En el siguiente un punto bajo, como hemos dicho, y en el siguiente un aumento. A ver, ahí. Y ahora en esta vuelta número 3 ya tenemos 6 puntos, ya es un poquito más fácil de tejer. Y en la vuelta número 4 vamos a hacer los 6 puntos que tenemos, uno en cada punto. 1, 2, lo voy haciendo con vosotros para que veáis que aunque sea difícil se puede hacer, ¿vale? Es insistencia. Sobre todo si sois principiantes, pues a lo mejor os está costando un poquito más, pero bueno, lo mismo que he dicho antes o en el vídeo de antes de ayer, no me acuerdo, ponerle paciencia y seguir intentándolo, ¿vale? Ahora en la vuelta número 5, hemos terminado la 4, en la vuelta 5 comenzamos haciendo un punto bajo y a continuación hacemos un aumento. Y esto de un punto bajo y un aumento lo vamos a repetir 2 veces más. Así que en el siguiente punto bajo, en el siguiente aumento y de nuevo punto bajo y aumento. Terminamos así la vuelta número 5 con 9 puntos. Ahora en la vuelta 6 vamos a hacer los 9 puntos que tenemos, uno en cada punto. Ahora aquí ya está facilito de tejer, ya es como siempre. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En la vuelta número 7 vamos a comenzar haciendo 2 puntos bajos, 1 y 2, y en el siguiente un aumento. Y esto de 2 puntos bajos y un aumento lo vamos a repetir 2 veces más. Al hacer las repeticiones llegamos al final de la vuelta con un total de 12 puntos. En la vuelta número 8 vamos a hacer los 12 puntos que tenemos, uno en cada punto. En la vuelta 9 y ya la última vamos a hacer 6 disminuciones. Si queréis podéis ponerle un poquito de relleno aquí. Yo la verdad es que no he usado porque esto es muy rígido, entonces no se lo voy a poner. Hacemos 6 disminuciones y después de las 6 disminuciones en el siguiente punto hacemos un punto deslizado y ahí ya una cadena y podemos cortar la hebra, dejamos un trocito para poder coser y tenemos que hacer otro igual. Perdonad que no lo os he dicho, pero antes de coser el bigote a la cara vamos a cerrar estos 6 puntos que tenemos aquí, los cerramos igual que cuando hemos cerrado la cabeza, ¿vale? Tomando solo la hebra que está hacia afuera, pasando esta hebrita que hemos dejado para coser por cada uno de los trocitos de hebra, pues eso, lo mismo que cuando hemos hecho la cabeza. Y cerramos así el bigote, ahora sí hacemos otro igual. Vamos ahora a colocar los bigotes en la cara. Como veis, este de aquí los vamos a colocar a cada lado de la nariz, así un poquito en diagonal. Entonces, este iría en esta zona de aquí, simplemente lo cosemos aquí un poquito. Ahí. Y ahora lo vamos a fijar
A ver, perdonadme que no me doy metido. Lo vamos a fijar un poquito por aquí, más o menos por la cuarta fila desde el cierre. 1, 2, 3, 4, más o menos por ahí. Tomamos un puntito de aquí de atrás. Ahí. Y ahí lo fijamos a la cara igual que el otro. Nos metemos por ahí por la cara y podemos anudar, perdón, podemos anudar aquí arriba la hebra blanca, porque luego como le vamos a colocar el pelo, pues ya esto, así lo pongo para que lo veáis, ya esto luego no se ve, entonces ahí podemos hacer un nudito para asegurar el bigote y ya cortamos la hebra. Así sería como queda el bigote ya colocado y ahora vamos a ir con las cejas. Comenzamos con la ceja izquierda, o sea, con la que queda hacia nuestra derecha. Vamos a hacer esta de aquí. Comenzamos haciendo 8 cadenas con el color blanco, seguimos, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahora por las cadenas nos vamos a regresar haciendo un punto deslizado en la primera cadena. Ahora 3 puntos bajos, uno en cada cadena. Y 3. Después de los 3 puntos bajos hacemos 2 medios puntos altos, uno en cada cadena, hay uno y en la siguiente el otro. Y ahora vamos a hacer un punto deslizado en la última cadena que nos queda. Ahí ya hacemos una cadenita y podemos cortar la hebra. Esta sería la ceja izquierda, la que va hacia nuestra derecha. Ahora vamos a hacer la ceja derecha del muñeco. Comenzamos de nuevo haciendo 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahora empezamos haciendo un punto deslizado. Ahora vamos a hacer 2 medios puntos altos, uno en cada cadena. Así que tomamos hebra, aquí hacemos el primero y en el siguiente el segundo. Ahora hacemos 3 puntos bajos, uno en cada punto. Y 3. Y en la última cadenita que nos queda vamos a hacer un punto deslizado. Ahí hacemos una cadena, ya podemos cortar la hebra. Y ahí estaría. Si os fijáis, son las dos iguales, solamente que en la primera ceja hemos hecho 2 medios puntos altos casi hacia el final y aquí los hemos hecho casi al principio, entonces la parte más gordita de la ceja las tenemos hacia adentro, hacia la zona de su nariz, para que me entendáis. Entonces ahora vamos a colocar cada una de ellas. Esta la colocamos aquí, 2 filas por encima de su ojo, ahí, y un poquito en diagonal lo que es la punta, esta puntita de aquí. Hacemos 1 y 2 por encima del ojo, ahí vamos a coser esa parte y esta de aquí la hacemos un pelín en diagonal. Y luego colocamos la otra de la misma manera, pero teniendo en cuenta que la parte que va hacia adentro es esta, es la del comienzo, no la de las hebritas. 2 filas por encima del ojo, ahí, y con esta parte un poquito en diagonal. Dejamos de separación entre ellas 6 puntos, entonces vamos a hacer así para que lo veáis bien. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, estos 6 puntos son los que dejamos de separación. Para que os hagáis una idea, con esta ceja empezamos un puntito más allá del ojo, por aquí vamos a empezar, y con esta lo mismo, un puntito más adentro del ojo, por aquí vamos a empezar. Ahí las cosemos. Así estarían ya entonces cosidas a su cara
Y ahora vamos a continuar haciendo el pelo, así que seguimos con el color blanco. Vamos a comenzar haciendo un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos y 6. Cerramos el anillo. Ahora en la vuelta 2 vamos a hacer 6 aumentos, un aumento en cada uno de los puntos que tenemos y terminaremos así la vuelta 2 con un total de 12 puntos. En la vuelta número 3 vamos a empezar haciendo un punto bajo y ya lo voy a comenzar a marcar. A continuación hacemos un aumento y esto de un punto bajo y un aumento lo vamos a repetir 5 veces más y así terminamos la vuelta con 18 puntos. En la vuelta número 4 vamos a comenzar haciendo 2 puntos bajos y a continuación de los 2 puntos bajos hacemos un aumento. Esto de 2 puntos bajos y un aumento lo vamos a repetir 5 veces más y llegamos al final de la vuelta con un total de 24 puntos. En la vuelta número 5 comenzamos haciendo 3 puntos bajos, marcamos el primero y a continuación hacemos un aumento y esto de 3 puntos bajos y un aumento lo vamos a repetir 5 veces más y terminamos la vuelta con 30 puntos. En la vuelta número 6 vamos a comenzar haciendo 4 puntos bajos, y después de los 4 puntos bajos hacemos un aumento. Esto de 4 puntos bajos y un aumento lo vamos a repetir 5 veces más y terminamos la vuelta con 36 puntos. En la vuelta número 7 comenzamos haciendo 5 puntos bajos, después de los 5 puntos bajos hacemos un aumento y esto de 5 puntos bajos y un aumento lo vamos a repetir 5 veces más. Terminamos la vuelta con 42 puntos. En la vuelta número 8 comenzamos haciendo 6 puntos bajos y después de los 6 puntos bajos hacemos un aumento. Esto de 6 puntos bajos y un aumento lo vamos a repetir 5 veces más y terminamos la vuelta con 48 puntos. En la vuelta número 9 vamos a comenzar haciendo 7 puntos bajos. Después de los 7 puntos bajos hacemos un aumento y esto de 7 puntos bajos y un aumento lo vamos a repetir 5 veces más. Terminamos la vuelta con 54 puntos. Y ahora en la vuelta número 10 vamos a hacer los 54 puntos que tenemos, uno en cada punto. Ahora al llegar al final de esta vuelta número 10 vamos a comenzar a formar las tiras para el pelo, así que ahí mismo donde estamos en ese puntito comenzamos levantando 19 cadenas. Una vez que tenemos las 19 cadenas vamos a tejer 5 aumentos de medio punto alto, uno en cada cadena, ¿vale? Así que saltamos 2 cadenas para comenzar, esa es la separación de los medios puntos altos que vamos a hacer, así que tejemos en la tercera y ahí hacemos el primer aumento, 1, en la siguiente hacemos otro, 2, en la siguiente otro, 3, en la siguiente cadena otro, 4 y en la siguiente otro y son 5. Ahí tenemos los 5 aumentos de medio punto alto. Y ahora vamos a hacer 12 medios puntos altos en las cadenas que nos restan, uno en cada cadena. 1,
2. Una vez que tenemos los 12 medios puntos altos, habremos llegado al final de las 19 cadenas que hemos hecho y nos vamos a unir a esta base que tenemos aquí saltando un punto. Entonces estamos aquí, saltamos este, nos unimos en el siguiente haciendo un punto deslizado y de nuevo volvemos a repetir lo mismo, levantamos 19 cadenas y volvemos a hacer esta secuencia. Son 5 aumentos de medio punto alto y 12 medios puntos altos y así conseguimos con los aumentos este pequeño rizo de aquí abajo y con los 12 esta parte lisa. Esto lo tenemos que hacer 17 veces, tenemos que levantar 17 tiras como esta así alrededor. Entonces aquí tenemos terminado ya el pelo, ya tengo las 17 tiras de pelo y vamos a colocárselo en la cabeza intentando que el anillo mágico este del color blanco nos coincida con el anillo mágico de la cabeza, ese sería el centro y ahí lo vamos a colocar. Vamos a coser alrededor de esta parte redondita, eso de primero, con la misma hebra que nos ha sobrado y si la habéis dejado corta pues os añadís con otro trocito de hebra y vais a coser de primeras esta parte redondita así alrededor. Una vez que ya tenemos cosido el círculo este de aquí de arriba, vamos a ir cosiendo cada una de las tiras, de las 17 tiras, las vamos a coser esta parte recta de aquí, así bien pegadita a la cabeza, y después los 5 aumentos que teníamos, que forman este tipo de bucle, los vamos a dar una puntada, así, ya le voy a dar aquí para que veáis cómo, así traspasando el bucle, para que se quede ahí bien fijadito, y lo fijamos también a la cabeza. Voy a hacer este así, así lo podéis ver y ya hacéis todos por igual. Ahí. Dejamos el bucle bien fijado entre sí y luego a la cabeza, ¿vale? Coséis recto y hacéis esta parte, este circulito de aquí. Así estaría cosiditos ya todos sus bucles y todas las tiras de su pelo y este vídeo lo vamos a dejar ya por aquí. Entonces lo dicho, este vídeo lo vamos a dejar ya por aquí, así es como vamos con nuestro cascanueces. Nos vemos en el siguiente vídeo, yo creo que ya para finalizarlo, como mucho quedará un vídeo o dos. Y nada, pues si os está gustando dejadme un like y suscribiros al canal que me ayuda muchísimo de verdad. Y nada, muchas gracias a todos los que os estáis suscribiendo, de verdad de corazón. Y nos vemos en el siguiente. Un besito. Chao, chao.